Luisao, ¿estás por ahí, Luisao? Ven acá, Luisao, porfa. Buenas noches. Sean bienvenidos, ¿verdad?, a este curso de Padres de la Iglesia que vamos a iniciar durante este año. Así que bueno, nos ponemos en pie y ponemos este curso en manos de la Virgen María, ella que es reina de los sabios, ella que es sede de la sabiduría. Nos ayude también a abrir el corazón, ¿verdad?, para que profundicemos lo que vivieron nuestros primeros hermanos, los cristianos, como herencia y que nosotros hoy en día seguimos poniendo en práctica gracias a la luz de Dios. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Tenga la bondad de sentarse. Bueno, para mí es un reto porque generalmente antes de estar con ustedes aquí en la parroquia, estoy en la casa de formación. Y bueno, está en el ámbito más allá formativo del chico que se forma para la vida religiosa, también en el aspecto académico. Y bueno, nosotros tratamos, ¿verdad?, de ayudar al estudiante, al joven, a profundizar su fe también, desde esta experiencia del estudio. Y bueno, para los agustinos, nosotros es muy importante el aspecto de estudio, de la formación. O sea, y así mismo como estamos formados los frailes, también queremos que la gente que camina con nosotros también tenga esa oportunidad de estudio, profundización, ¿verdad?, de lo que vamos abriendo el corazón para vivirlo. Yo actualmente, aparte de ser párroco y caminar con ustedes, con los frailes, yo doy clases en el Instituto Teológico que está afiliado a la Universidad Santa María la Antigua, en, en la Facultad de Teología y Humanidades. Y doy casualmente esta cátedra de Padres de la Iglesia y Misterio de Dios, todo lo que tiene que ver con la Santísima Trinidad y algunos sacramentos a los jóvenes más, digamos, que están en el último año de formación teológica. Y bueno, viendo la necesidad pastoral, dijimos, bueno, vamos a también aprovechar este espacio. Algunos de ustedes ya han visto el grupo, ¿verdad?, de WhatsApp que hemos creado para mandar la información, los textos, el cronograma. El que no esté, no se preocupe, se va agregando y yo o Luisao me ayudas ahí, se va repitiendo el mensaje para que la gente tenga acceso al cronograma. Entonces el cronograma, algunos ya le han echado la vista, no lo iba a mandar,
Y no voy a ser malo, pero vamos a ser responsables, vamos a darle un poquito de ánimo, bueno, no están asustados. Bueno, esto más que todo es protocolo. Sí, ustedes saben que para que un estudiante esté seguro de lo que va a estudiar, tiene que haber un cronograma. Muchos de ustedes son profesores, muchos de ustedes son estudiantes. Si a mí un profesor me entrega esto, me da una confianza muy grande. ¿Por qué? Porque ya sé qué día va a hablar, cuándo son los parciales y bueno. La evaluación que está aquí, eso es protocolo, ¿sí? Es para que ustedes también tengan esa oportunidad de ver si lo que estamos haciendo vale la pena, si ustedes están profundizando o entienden o no entienden. Uno se da cuenta si los estudiantes entienden o no entienden según lo que van recibiendo. La justificación del curso es poder abordar la invitación del plan pastoral, ¿sí? Formar, ¿verdad?, a los agentes de pastoral. Y bueno, a la luz del querigma hemos propuesto esta ciencia. Vamos a descubrir si es una ciencia dentro de la teología. Y bueno, eso tiene muchos nombres. Unos le llaman padres de la iglesia, otros le llaman patrología, otros le llaman patrística, literatura cristiana antigua, historia de la iglesia antigua. Bueno, todo lo que ocurre después de la ascensión del Señor hasta el siglo X, o sea, más o menos ese rango de tiempo. Después que los apóstoles asumen el reto, ¿verdad?, de salir, vamos del siglo I hasta el siglo X, más o menos. En ese rango de tiempo nosotros, voy a utilizar el bolígrafo negro porque si no, no ven. Nosotros vamos a dividir nuestro tiempo de estudio en este año. 325, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar del siglo I hasta este año. Serían los primeros 4 siglos, ¿verdad?, en esta primera parte. Vamos a encontrar personajes, hechos, motivos, incluso todo lo que nosotros vivimos hoy se tuvo que concretar primordialmente en esos primeros 4 siglos, incluso las sagradas escrituras que tenemos, porque eso no existía. Eran libros, por ejemplo, sueltos, que tuvieron que hacer estos hombres, ponerse juntos, según la dirección de la iglesia, a ver cuál era de inspiración divina y cuál no. Por ejemplo, también vamos a estudiar la Eucaristía. La Eucaristía no es como la celebramos hoy. Eso tenía también su proceso, cómo los primeros cristianos empezaron a celebrar la Santa Misa o los sacramentos. Eso de las catequesis, eso por qué evolucionó a estar en un salón de clases un catequista con niños. Eso no existía tampoco en esa época. También vamos a adentrarnos incluso en el aspecto político. El derecho para los que son abogados retóricos. Estos hombres eran los grandes retóricos, eran la voz del emperador. Por ejemplo, modestia aparte, Agustín de Hipona. Cómo ellos se convirtieron en la voz de alguien que tal vez solamente sabía tener el poder, pero estos hombres les ayudaron a conducir y comprender la manera de gestionarse, ¿no?, dentro de la sociedad. Cómo la iglesia impactó incluso dentro de la cultura de este momento. Los objetivos que les presento más que todo es dar un acercamiento, encontrarnos con esta época y cómo podemos nosotros aplicarlo hoy día. ¿Sí? Ustedes cuando vayan a entrar en el plan de estudio se van a encontrar con eso. No vamos a profundizar en eso porque ustedes lo pueden leer. Si hay alguna pregunta después en la próxima clase, ustedes me lo dicen. Respecto a los temas, ya está candelarizado. Ya usted sabe cuándo tiene clase después, a no ser que el padre le dé una cosa. Ahí está todas las fechas con el tema, incluso se van a ir de vacaciones, van a ir de Semana Santa, procesiones, aprovechen esa semana de paz, bueno, todo eso, aprovechenlo. ¿Sí? Bien, ahí, digamos, vamos a hacer talleres, no sé, yo les voy a ir enseñando, por lo menos vamos a analizar el credo, el símbolo de la fe. Ese símbolo de la fe se concretó en este año. Para nosotros es importante ese año, porque el credo ese que nosotros rezamos, el niceno-constantinopolitano, ese credo largo, se fue gestionando a través de los siglos hasta llegar a un punto de acuerdo y cómo eso ocasionó problemas dentro de la iglesia, que en vez de ser algo espiritual se convirtió también en aspecto político. Sí, porque los obispos más allá
de esto también tuvieron que enfrentar también y mantener su autoridad, ¿sí? Vamos a hacer también una especie de lecturas. Yo puse 10 obras ahí, pero yo les puedo mandar otras y usted escoge la que usted quiera. No se preocupen por eso porque el profesor les va a administrar los libros. No tiene que comprar nada, ¿sí? Solamente que, ¿verdad?, el teléfono, tal vez a ustedes la letra le quede más pequeñita para los que no tienen una tablet, una computadora, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo los tecnólogos aquí presentes, que hay muchos, ayudamos a los más mayorcitos, ¿verdad? Que nuestra alumna más mayor es nuestra decana Narcisa, ¿verdad? Miren, para que vean que no, o sea, se puede. El que quiere puede, ¿verdad, Narcisa? Tú me puedes dar cátedra de vida. Pues bien, además de esa lectura, van a tener que leerse un libro que les mande en PDF, el último, el trabajo final. Después yo voy a ir negociando con ustedes. No ustedes vayan leyéndoselo. Voy a pensarlo con la almohada. Si les dejo que hagan un capítulo, hagan 2 capítulos o escojan un capítulo. Bueno, pero no se preocupen por eso. A mí lo importante es que vayamos profundizando, ¿sí? Eso es protocolo. Pues porque hago un diplomado, yo tengo que ver si los estudiantes me entendieron lo que yo les dije, ¿sí? Y uno se da cuenta a través de los trabajos. No puedo hacer un examen oral ni nada de eso porque son demasiados. Aquí echaré como 5 días haciendo un examen. Esto no va de eso. Esto va en que ustedes vayan formándose y también tengan esa capacidad de dar una respuesta concreta de lo que creen, ¿sí? Los libros que utilicé para eso, bueno, ahí la bibliografía basta, ¿sí? Para yo poder armar este curso, bueno, tuvimos que leer varios libritos. Como ya les dije, ya este es un curso que ya había dado y estoy dando en la universidad aquí en la USMA, y mañana incluso voy a iniciar con unos chicos vía virtual en Perú, en el Seminario Diocesano de Chulucanas. También se apuntaron y me pidieron, bueno, vamos a darles clase a ellos también. Entonces yo creo que es una oportunidad también de encuentro, ¿sí? Porque a pesar que los chicos son otra mentalidad de estudio, me imagino en Perú, también para mí es un reto porque yo no conozco la cultura peruana y tengo que enfrentarme, ¿verdad?, a esos muchachos. Así que más allá de todo esto, vamos a iniciar ya al grano. Pregunta básica. Yo quisiera saber qué características ustedes les dan a un padre, a un papá. Vamos para allá, espérense, voy a apuntar todo eso. Vamos para allá porque eso hay que apuntarlo. Un papá es amoroso, dijeron, ¿no? Uh-huh. Protector, amoroso, consentidor, ¿qué más? Proveedor, ¿qué más? Guía, ajá. ¿Cómo? Sabio, ¿qué más? Responsable. ¿Qué más? Por acá los chicos, ustedes acá, la pastora juvenil, una característica de un papá. Yo soy muy preguntón, ¿eh? Una característica del papá. ¿Ustedes qué quieren decir? Samuel, tú. ¿Un papá cómo tiene que ser? Solidario. Solidario. ¿Qué más? Por acá, la marea de este lado. Autoridad. Consejero. Comprometido. Empático. Vamos a quedarnos hasta aquí porque son muchas características buenas. Modelo a seguir, ¿verdad? El guía. Ok. El padre es todo esto, ¿no? Los padres de la iglesia, los que vamos a hablar, tienen más o menos estas características. Sí, tal vez con otros nombres, pero quisiera que se quedaran con esta. Autoridad. Autoridad. Para que un padre pueda tener todo esto: protector, amoroso, consentido, proveedor, solidario, regañón, responsable, sabio, guía, empático, compasivo incluso, tiene que tener autoridad. ¿Sí? Esa es la clave que caracteriza a un padre, la autoridad. Estos hombres que les voy a presentar, ¿verdad?, tienen eso, tienen que tener autoridad.
Y dentro de ese ámbito de los padres, ellos van a moverse en varias direcciones. Tienen que ser jueces, tienen que ser abogados, tienen que ser pastor, tienen que ser amigo, tienen que ser gente solidaria, empática, compasiva, ¿sí? Y si esto es así, estos reverendos hombres, los que llamamos padres, nos van a ayudar durante estos 3 primeros siglos. Esto de que les decía el nombre, la distinción del nombre del Padre, ¿sí? El Padre, ¿verdad? Este personaje lo estudian varias ciencias. La patrística, pueden poner así, la patrística estudia la exégesis, es decir, los textos, lo que él escribió. Los padres escribieron sermones, cartas, tratados, documentos. Ellos fueron respondiendo como en la época y fueron escribiendo. Se agarró a puño el emperador con el otro allá, ellos escriben un texto. Está el problema del pecado original, escriben un texto. No tenemos educación en nuestro pueblo, escriben un texto, una carta. Eso se llama patrística, estudiarlo a fondo lo que escribieron, ¿sí? ¿En qué lenguas escriben esos textos? En griego, en latín, también escribieron en siriaco, en arameo, porque los padres se extienden desde Hispania, que es de España, hasta Persia, más o menos. Ese es todo el territorio de los padres de la iglesia, de un extremo al otro extremo, que comprende lo que conocemos hoy Europa, Asia Menor y África del Norte, ¿sí? El territorio es Europa, Asia Menor y África del Norte. Esos son los 3 continentes que comprenden estos hombres, desde el siglo I hasta el siglo X, ¿sí? Entonces ellos se mueven en esos lugares, ellos tienen sus lenguas, el latín, el griego, tienen también el arameo, tienen que saber hebreo, siriaco, etíope, ¿sí? Entonces ellos se mueven en esa época. La patrología estudia más a fondo es la vida, las obras, la espiritualidad, ¿sí? Es como que estudiemos la biografía de un santo. Patrología, vamos a ver la vida, las obras, vamos a ver qué ellos piensan de la Eucaristía, qué piensan de la vida, qué piensan de la amistad, qué piensan de Dios. Entonces uno estudia las obras, la vida, su espiritualidad. ¿Qué piensan sobre el sacramento del matrimonio, por ejemplo? ¿O qué piensan de la relación iglesia-estado? Utilizando términos más nuestros, ¿no? Literatura cristiana antigua es otra ciencia que los estudia a ellos. Ya si escuchamos literatura, ¿a qué nos suena? A escritos también, ¿no? Más que todo el aspecto semántico, morfológico, estructural del texto, ¿no? Muchos de ellos son poetas, sí, escriben himnos. Por ejemplo, San Ambrosio de Milán. A San Ambrosio de Milán se le atribuye los cantos, los himnos, ¿sí? La liturgia no tenía cantos, se cantaban los salmos y él se inspiró, ¿verdad?, a escribir himnos, ¿sí? Literatura cristiana, bueno, también está la historia de la iglesia antigua. Ya vamos a estudiar más el aspecto, pues, de fechas, cronologías, sucesos, personajes, ¿sí? Esas son las ciencias, ¿verdad?, que lo estudian. Todas esas ciencias están en una grande, se llama teología. Esto que estamos estudiando es una rama de la teología, como otra rama de la teología es las Sagradas Escrituras, como otra rama de la teología es la liturgia, como otra rama de la teología es el derecho canónico, otra rama de la teología son los sacramentos. Bueno, una ramita de eso son los padres de la iglesia. Nosotros a esa época le llamamos tradición, con T mayúscula, tradición. Saben que hay 3, como ven aquí el tablero, que sostienen nuestra fe, ¿no? Sagradas Escrituras, magisterio y tradición. ¿Por qué se dejé tradición en el medio? La tradición, decía un profesor mío, los padres de la iglesia son como la bisagra que une la escritura
con el magisterio, hace que abra. ¿Por qué? Porque son ellos los intérpretes de la historia y de la fe. Son los que han tomado el testigo de los apóstoles y les toca a ellos seguir para pasárselo a las nuevas generaciones. Esos son los padres. Por eso nuestra fe le ayuda a comprenderle a estos hombres. Por eso ustedes me escuchan muchas veces citando a San Agustín, que este domingo cité a uno que vamos a ver, Irineo de Lyon, ese personaje, ¿no? ¿Qué nos enseña su vida? Pues ellos son como estos, sostienen esto. Miren que no es la Escritura la que sostiene eso, porque ¿quién nada más se basa en la Escritura? Los protestantes y los evangélicos. Nosotros necesitamos a alguien. La tradición viene desde los apóstoles, ¿sí? Los primeros que reciben eso son los apóstoles. Los apóstoles reciben el mandato de Jesús, los apóstoles lo toman y ¿qué hacen los apóstoles? Se lo dan a otros. Por eso nosotros escuchamos algo que se llama sucesión apostólica. Tiene fundamento, ¿sí? Por eso son importantes estos hombres. Hemos visto en qué lengua hablan, en qué ciencia se mueven. Ahora bien, vamos a ver cuál es la diferencia entre un padre, un doctor y un autor eclesiástico antiguo, ¿sí? Que pueden ponerlo en 3 columnas. Un padre, un doctor y un autor eclesiástico, ¿sí? Un padre. Son 4 características las de un padre. Un padre, para ser padre, tiene que tener antigüedad. Tiene que ser viejo, en el sentido de la época de vivir, ¿no? Antigüedad. Un padre tiene doctrina, eso se llama ortodoxia. Doctrina. Antigüedad, ortodoxia. Y un padre también tiene santidad de vida, ¿sí? Ese ejemplo, guía que decían ustedes, santidad de vida. Y por último, aprobación eclesiástica, muy importante. La iglesia es la que ve si tiene estas 3 primeras: antigüedad, ortodoxia, santidad de vida y aprobación eclesiástica. Ejemplos de ellos. Vamos a empezar por casa. San Agustín. San Agustín es padre. Otro padre de la iglesia, Gregorio Magno, el Papa Gregorio Magno. Otro padre de la iglesia que vamos a escuchar por ahí, Atanasio. Atanasio. ¿Sí? Esos son padres. Doctor. No es médico, es doctor. El doctor tiene 3 de ellas menos una, la antigüedad. Un doctor es santidad de vida, tiene ortodoxia, es decir, doctrina, y aprobación eclesiástica. Esas 3, ¿sí? Santidad de vida, ortodoxia, que es doctrina, y aprobación eclesiástica. No tiene antigüedad. ¿Por qué? Porque hay doctores muy jóvenes. Teresita del Niño Jesús es una doctora. Tiene santidad de vida, tiene ortodoxia, doctrina, y tiene la aprobación eclesiástica. Otro doctor, San Juan de la Cruz. Pero San Agustín también es doctor de la iglesia. ¿Por qué? Porque también tiene esas 3. Los padres de la iglesia generalmente coinciden entre padre y doctor de la iglesia. San Agustín, cuando usted busca el titulito, ¿verdad? Dice San Agustín, padre y doctor de la iglesia. San Ambrosio de Milán, padre y doctor de la iglesia, ¿sí? Pero hay doctores que son muy jóvenes, los que les acabo de mencionar. San Antonio de Padua es un doctor de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene santidad de vida, tiene ortodoxia, la espiritualidad, la doctrina, y tiene la aprobación eclesiástica. Siempre recuerden eso, aprobación eclesiástica. Vamos con los autores eclesiásticos. Esta columnita de acá. En esta columnita de acá hay doctrina y aprobación eclesiástica.
doctrina y aprobación eclesiástica. ¿Quiénes se mueven aquí? Los autores que van del primero al 10º siglo, que hemos visto, que vamos a estudiar, hay unos que no son santos, que al principio empezaron siendo cristianos y después se volvieron en otra cosa, pero dejaron muchos escritos muy importantes que iluminaron a estos que son santos y doctores. Un hombre muy original, Tertuliano. Imagínense, yo te bautizo a ti Tertuliano. Lo matamos, ¿verdad? Pero es un nombre antiguo, Tertuliano. Ese Tertuliano es del siglo III. Tertuliano es del África del Norte. ¿Ves? Pero era, digamos, paisano de San Agustín, era del África del Norte, Tertuliano. Otro escritor eclesiástico antiguo, un tal Orígenes. Orígenes. ¿Bien? Ahora bien, Orígenes. Esta gente, padre, el doctor y el autor eclesiástico, se subdividen entre ellos. Primero, como la jerarquía eclesiástica. Los padres de la iglesia, los doctores y los autores pueden ser obispos, presbíteros y diáconos. ¿Sí? Hay padres que son obispos, hay padres que son presbíteros y hay padres que son diáconos. ¿Sí? Ejemplo, un obispo, San Agustín. ¿Sí? Miren, es padre y doctor de la iglesia. Un presbítero que es doctor y padre de la iglesia, San Jerónimo, el que tradujo la Biblia a la Vulgata latina, y de la latina nosotros la leemos en todos los idiomas, ¿verdad? Español, inglés, portugués. Jerónimo era solamente presbítero. A ver si se han percatado. La imagen que subimos del curso, búsquesela por ahí, saquen su teléfono. Si lo tienen en la mano, sáquenlo. Vamos a ver para que los identifiquen, incluso en la iconografía. ¿Sí? Vamos a hacernos por aquí. ¿Quién me ayuda por acá? ¿Quién tiene teléfono? Aquí, súper. Métase ahí en el. Vamos a ver la imagen. Ok. El de la izquierda, sentado, vestido de rojo, es San Jerónimo. San Jerónimo se le viste de rojo, ¿por qué? Porque el pobre, como es presbítero y los otros dos son obispos, la tradición dice que es un cardenal. Por lo menos puede decir, bueno, por lo menos es un cardenal, pero no, él es presbítero y es padre y doctor de la iglesia. El que está al lado es San Agustín. Si se dan cuenta, cada padre tiene su simbolito, ¿verdad? Está San Jerónimo con la Biblia, ¿verdad? Y Agustín, atrás hay un angelito con un corazón alzado, ¿se dieron cuenta? Ese es San Agustín. Al otro lado, el que tiene el Espíritu Santo y como una tiara, es San Gregorio Magno. ¿Sí? San Gregorio Magno. Y el que está de frente, en la esquina a la derecha, el último, es San Ambrosio de Milán. ¿Sí? ¿Vieron? Jerónimo, Agustín, Gregorio y Ambrosio. Ellos cuatro se les consideran los cuatro padres de Occidente. Occidente empezaba de Roma hacia España. Eso era Occidente. Son los cuatro grandes padres de Occidente. ¿Sí? Se dan cuenta que Jerónimo no es obispo, pero es padre y doctor de la iglesia. Los otros son obispos y papa. ¿Sí? Así como están los cuatro de Occidente, que dijimos que eran Jerónimo, Agustín, Gregorio Magno y Ambrosio de Milán. Son los cuatro de Occidente. También tenemos los de Oriente, que va de Roma hacia Asia Menor, para allá, hacia Jerusalén, que representa a toda esa gente de allá. En Occidente se escribió en latín, en Oriente se escribe mayormente en griego. Griego, siriaco, todas estas lenguas, ¿no? ¿Cuáles son los padres de Oriente? Primero, Atanasio, San Atanasio. En Atanasio es muy importante porque estuvo presente
en el concilio de Nicea, donde se hace el credo que nosotros rezamos. Atanasio. Y en ese momento él era diácono, pero después se hizo obispo, ¿sí? Le hicieron obispo. Atanasio. Otro padre de Oriente, San Juan Crisóstomo. ¿Sí? San Juan Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de oro. ¿Sí? Ese es Crisóstomo. Boca de oro. ¿Por qué predicaba bien? Tenía buena, como decimos, labia, convencía, buena retórica, pero llena de profundidad y de fe. San Juan Crisóstomo. Otro, Basilio el Grande. San Basilio, el gran defensor del Espíritu Santo. San Basilio el Grande. Ajá, ese es su pasiero, acá dice la gente. San Basilio el Grande. Atanasio, Juan Crisóstomo, Basilio el Grande. ¿Sí? Y tenemos a un tal Gregorio. ¿Sí? Gregorio Nacianceno. San Gregorio de Nacianzo o Gregorio Nacianceno. Vamos a repasar otra vez. Dijimos que el padre tiene 4 características: antigüedad, ortodoxa doctrina, santidad de vida y aprobación eclesiástica. ¿Estamos claros con eso? Vamos con el doctor. El doctor tiene santidad de vida, ortodoxia y aprobación eclesiástica. ¿Estamos claros con eso? Un autor eclesiástico tenía doctrina y aprobación eclesiástica. Bien. Dijimos que ellos pueden ser obispos, presbíteros y diáconos. Los padres importantes de Occidente eran San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno y Ambrosio de Milán. Y los de Oriente, San Atanasio, San Juan Crisóstomo, San Basilio el Grande, San Gregorio de Nacianzo o el Nacianceno. ¿Estamos bien ahí? Bien. ¿En qué lengua se escribe en Occidente? En latín. ¿Y en Oriente? Griego o las lenguas estas, siriaco, ¿verdad? También se escribe en árabe, ¿verdad? En hebreo, porque San Jerónimo tuvo que irse allá a ver cómo se escribía las Sagradas Escrituras y empezar a traducir. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Súper, estamos bien. Muy bien. Esta gente que les dije que se dividía, también hay padres de la época que no solamente pertenecen a la jerarquía, también hay monjes. Las grandes bibliotecas de la época la llevan los monjes. Los monjes. Un ejemplo de esos monjes que ustedes le tienen una devoción grandísima. Benito de Nurcia, San Benito, él es un monje, ¿sí? De él habla Gregorio Magno. Por ahí va a estar, para los que son devotos, espero que cojan esa obra y la lean, porque ahí habla Gregorio muy bien de quién es Benito de Nurcia. ¿Quién fue Benito? Ahí dice él toda la vida de Benito de Nurcia. Él es un monje, pero también hay vírgenes que son también consideradas madres de la iglesia. Sí, hay un libro bonito que compré, vamos a ver si lo tocamos, para ver las madres de la iglesia. No es una cosa que se dice, pero también es bonito escuchar cómo las mujeres influyen en la vida de estos padres de la iglesia. Una virgen es la hermana de Benito, escolástica. Para los que tienen el pan de la palabra, la mujer que sale afuera es la hermana de Benito, escolástica. Escolástica. Yo te bautizo escolástica. Jesús bendito. Pero es una virgen y también considerada un personaje importante en esta época. Otra mujer muy importante en la época, Mónica. No es ni virgen ni es una madre. También influyó. Imagínense en la vida de Basilio, influyó su abuela, ¿verdad? También en la vida de él. Santa Macrina. No se rían que es verdad, así se llamaba la abuela de Basilio, Macrina. Y esa mujer tenía el poder, hizo que su nieto se metiera en la iglesia y todo. Y ahí llegó a serlo doctor y padre de la iglesia. Macrina.
Así como hay monjes, hay vírgenes, ¿verdad? Otro famoso es Antonio Abad. Antonio Abad también es un padre del desierto. También hay padres que no se envuelven solamente en la parte escritural, sino también de ascesis, de vida, de contemplación, de irse al desierto. Ejemplo, Antonio Abad, ¿sí? Más o menos les coloqué un ejemplito de todos esos autores, ¿sí? Que vamos a ver cómo los estudiamos y los vamos a ir tocando. Estudiantes, ¿estamos claros hasta aquí? Súper, súper. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Ajá. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde? Alce la mano y yo me acerco. Acá, pregunta. Ajá, obispos, presbíteros y diáconos. Repasamos. Obispos, Agustín, Jerónimo, Atanasio, ¿verdad? Juan Crisóstomo, Gregorio Magno. ¿Verdad? Presbíteros, Jerónimo, ¿verdad? Jerónimo es el más relevante. Jerónimo, Tertuliano, Orígenes, ellos eran presbíteros. Son padres y escritores eclesiásticos también. Y diáconos, Efrén, San Efrén, Efrén el Sirio, ¿verdad? Hay unas grandes catequesis de Efrén el Sirio ahora mismo sobre la Pascua. Muy bonito que vendrán por ahí. Efrén, ¿sí? También es un diácono. Monje, Benito de Nurcia, ¿verdad? Antonio Abad. Monjas, Escolástica, la hermana de San Agustín, Perpetua, ¿sí? Mujeres que solamente son madres, Macrina, Mónica, y apúntese en otro nombre, Egeria. Egeria, para los que le gusta estar paseando de aquí para allá y de allá para acá, fue la primera mujer peregrina en la historia de la iglesia. Fue la primera mujer en documentar todo lo que vio en su peregrinaje. También está esa obra ahí para el que le gusta estar viendo, en vez de estar viendo revista Ellas y todo el chisme y la vaina y la cosa, léase Santa Egeria para que vea todo lo que ella vio en su peregrinaje, cómo eran los monjes, cómo celebraban la misa, que se encontró a no sé quién por un monte. Egeria, ¿verdad? Ese es un ejemplo de mujer, Egeria, ¿sí? Y bueno, hay vírgenes que son mártires importantes, Perpetua y Felicidad, Inés, Águeda. Vamos a ver todos esos personajes, todos esos santos que a veces uno escucha por ahí. Toda esa gente se mueve en esa época, ¿sí? Toda esa gente se mueve en esa época. ¿Qué más? Dijimos que esta palabra es importante, autoridad, ¿sí? La autoridad que compete, ejemplo de vida, responsabilidad, ¿verdad? Pero sobre todo algo, va muy unida al tema de la escritura, es decir, de la doctrina, del punto ese que tocamos de todos ellos. La autoridad se ve reflejada en eso, en lo que escriben, ¿sí? Hay autores más, digamos, alejados de estos, que para poder tener autoridad, por lo menos alguien quiere decir, yo tengo que escribir una carta, voy a decir que es del padre José Domingo para que tenga peso, porque es el párroco. Eso se llama seudónimo. Hay muchos padres que en vez de ponerse su nombre, porque tal vez ni suenan ni truenan, utilizan el nombre de los antiguos. Claro, si yo digo, un padre dice, escribió San Agustín, truena y va a misa, porque es un padre de referencia. La iglesia lo tiene en la tradición, es un hombre que enseña doctrina. ¿Qué pasa? Los estudiosos, nosotros los que nos dedicamos a verles, tenemos que identificar cuando leemos en sus escritos en latín, que tal vez hay cosas que no coinciden con su espiritualidad. Por eso es importante la parte que estudia todos los escritos, como la otra parte que estudia la vida, las obras, ¿sí? Pregunta. Sí. No, pero cabe como nosotros, los estudiosos han identificado eso, como si fuese sido él. Por ejemplo, imagínense que todavía hay sermones que están sin traducir todavía de San Agustín. Imagínense que estamos hablando de hace 1000 y tanto de años.
que están apareciendo y que se va estudiando y que se va viendo si es de él o no de él, y así de muchos otros. Imagínense que hay padres que han escrito en árabe y no hay nadie que todavía haya estudiado árabe. Ahora se está volviendo como una corriente nueva en Europa entre los que estudian filología clásica. Para poder tener renombre en algo se buscan una obra de esa, y claro, usted es especialista en árabe de eso, por ejemplo, ¿no? Esta gente que se dedica a estudiar esto, ¿verdad?, van viendo esos detalles, si es o no es. Pero si tenemos los cuatro, ¿verdad?, las características del padre, las características del doctor y las características del autor eclesiástico, uno no se pierde. Eso es lo básico, eso es lo que nos va a ayudar, eso es lo que les va a ayudar a ustedes ahora en adelante a identificar. Cuando digan, hoy celebramos la memoria de San Juan Crisóstomo, y usted dice, padre y doctor de la iglesia. Aunque eso siempre lo trae, pero ya usted sabe, ya sabe el porqué de que colocan ese título. Porque uno dice, doctor, ¿eso de qué va? ¿Será que curó a alguien? No, porque mucha gente dice eso, que será que era médico. Yo, bueno, algún padre de eso era doctor, algo sabía. Ve los milagros que le atribuyen a algunos en vida. De gente, por lo menos a un santo, creo que fue Isidoro de Sevilla, otro padre muy de acá, que ese queda después del siglo IV, muy importante en España, le atribuyen unos milagros en vida. Por ejemplo, claro, la gente relaciona eso porque tocó, es curioso porque todos los escritos dicen, y bueno, son como los primeros indicios de la medicina. Dicen, bueno, tomó tal navaja, cortó, sacó, no sé qué. Eso era impensable. Todo eso se hacía en secreto, porque se tiene ese cuidado, ¿no?, de la intimidad. Pero el autor, los escribanos estaban al día. Alguno me preguntará, ¿y es que ellos se sentaban a escribir todos ellos solos? No, ahí existían los secretarios, los escribanos. Por ejemplo, Agustín escribió varias obras contemporáneas teniendo un secretario para cada cosa. Empezaba sobre la Trinidad, Jesucristo, no sé qué, el alma, no sé, acá. Soliloquios, esto es no sé qué, acá. Por eso son genios, porque sabían dónde habían quedado y continuaban. Yo siempre he dicho que eso es de Dios. ¿Por qué? Porque respondieron a una época desde Dios. ¿Sí? Yo no hubiera sido capaz, seguro. Yo esa cosa me enredo yo. Si ya me enredo aquí, imagínense con eso. Y si eso es así, es importante ver que esa autoridad se ve reflejada en eso. Recuerden, de todas esas características que ustedes me dijeron, la que sopesa más es la autoridad. Porque esa autoridad es la que los hace enfrentarse con el emperador, con los soldados. Incluso esa misma autoridad la tienen los que son mártires. Yo soy cristiano, eso nadie se lo quita de la cabeza. Eso es tener autoridad. Pero una autoridad que nace también desde el encuentro con Dios. Porque toda esta gente ha tenido encuentro con Dios. Nunca olvidemos eso. Aquí hay algo siempre de Dios. Más allá de saber cosas y descubrir cosas, es que Dios está ahí. Dios está presente en todo eso. Algunos son místicos. Si uno agarra una oración de San Agustín, eso es oración pura. Eso que nosotros rezamos, tarde te ve, oh belleza infinita, eso es oración. Eso se llama ser místico. Muy distinto al místico como Santa Teresa de Ávila, que se movía en otra onda, ¿no? Pero San Agustín también en su época era un hombre de contemplación. Lo que nosotros entendemos por místico es contemplación. ¿Sí? Hay que persona más mística, ¿verdad? Hay que persona más vivaz, nos llamamos carismático, ¿no? No solamente en la corriente del Espíritu Santo, sino en la manera de relación. Dice, oye, qué persona más carismática, más cercana, más buena gente, decimos, ¿no? Eso es ser carismático, pero también ellos tenían esa parte de contemplación. Es curioso que también estos autores eclesiásticos escriben la vida, la biografía de esta gente, ¿no? Y ahí van contando quiénes son esos verdaderos hombres. A esas obras se les dice sobre la vida de los hombres ilustres. Se lo estoy traduciendo en español, porque en latín es de viris illustribus. O sea, sobre, significa sobre, la vida, viris illustribus, sobre la vida de los hombres ilustres. ¿Sí? Es como que si fuera una especie de, no sé, estas revistas que sacan de los chicos cuando se gradúan, ¿cómo se llama eso?
el anuario, como un anuario de padres de la iglesia. Fotito, Jerónimo. Jerónimo nació en tal lado, no sé, que le gusta pelearse con San Agustín. Le mandó una carta que no se llevaba bien con él, pero al final se reconciliaron. Amiguis, no. Esos padres de la iglesia, esas obras dicen eso, más o menos. Ignacio de Antioquía, obispo. Este hombre se desarrolló en tal época y se enfrentó a tal emperador. Son las primeras biografías que van saliendo, porque hay que llevar una continuidad de las cosas, si no eso se pierde en el tiempo. Por eso decía un hermano mío que hay que dejar de ser ágrafos. Ágrafo es decir, no escribir. Hay que ser gente gráficos, escribir. Es importante la escritura. ¿Por qué creen que existen las actas? ¿Por qué existen los periódicos, las revistas? Parece mentira, pero la iglesia influyó mucho en todos esos aspectos. ¿Por qué creen que existen los consejos parroquiales? ¿De dónde nació eso de consejo? En los concilios de los obispos. Para tomar una decisión se llamaba toda esa gente y se sentaba ahí. Y siempre había uno dirigiendo. Eso es lo que vamos en el concilio de Nicea. Vinieron todos los obispos de allá con sus credos. Cada uno traía su credo, pero tuvieron que ponerse de acuerdo entre los 300 y tantos que habían ahí para sacar uno solo. Y ese uno solo dio problema. Porque entonces en la época se divide los ortodoxos y los católicos por ese credo. Porque estuvieron de acuerdo hasta cierto tiempo y después dice, mira, no coincide con lo que nosotros creemos, agarran ustedes para allá y nosotros para acá. ¿Sí? Para que se den cuenta cómo eso influye en el caminar. 5 minutos de descanso. 5 minutos de descanso, ¿sí? El aire. 5 minutos de descanso. No, 5 minutos de descanso. Pueden ir al baño, echar un cuento. 5 minutos de descanso. ¿Sí?
los de Oriente. Los de Oriente son los que empiezan a profundizar más. No quiere decir que los de Roma, los de acá, no, pero hay una unidad de pensamiento. Incluso porque esos concilios empiezan para allá. Tiene que ir gente de acá a ayudar a poner de acuerdo a esa gente. Pero esa gente se pone de acuerdo y mira a Roma, porque Roma es la cabeza de la iglesia también en esa época. Empieza a tomar Roma un auge político y teológico, ¿sí? Es decir, Roma tiene casi la última palabra. Por eso que eso para este lado no existe en escuela, las escuelas existen para Oriente, ¿ok? Y llegamos con todos los autores que se mueven en esta época, son muchísimos, al Concilio de Nicea, al 325, ¿sí? Siendo emperador Constantino, ¿sí? Ya en ese concilio ya está ratificada el cristianismo como religión oficial del imperio. Ya en esa época, con Constantino, ¿sí? Después de esa época sale lo que llamamos nosotros, que se me olvidó escribir aquí, el siglo de oro patrístico. Escríbalo así después de eso, siglo de oro patrístico. Salen los 4 de Oriente y los 4 de Occidente. Esos padres que les dicté, eso se le llama siglo de oro patrístico. Salieron las lumbreras, la gente que recoge todo eso y empieza a meterlos como en cajones. Aquí, esto va aquí, esto no va acá. Son ellos. Se llama siglo de oro patrístico. Digamos que es como el momento glorioso de pensamiento de toda la Iglesia universal, donde no existía ni WhatsApp, ni TikTok, ni cine, ni nada. La gente que leía y escribía y se defendía y se la fajaba. Siglo de oro patrístico. Va del siglo IV al V. Es decir, del año 300 al 400, más o menos 31, 450. Más o menos en ese rango de tiempo. Se llama siglo de oro patrístico. En ese siglo de oro patrístico, ¿verdad?, ocurrieron otros concilios importantes y que vamos a estudiar. Concilio de Nicea, 325. Concilio de Constantinopla, 381. Concilio de Éfeso, 431. Y me faltó poner uno, 451. Concilio de Calcedonia, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. 325, Nicea. 381, Constantinopla. 431, Éfeso. 451, Calcedonia. Todo eso entra en ese marco de estudio desde el siglo I hasta el siglo V, ¿sí? Hasta el siglo V, ¿sí? Para que nos vayamos aprendiendo más o menos estos datos históricos en que nos vamos a mover. En el concilio de Nicea, ¿qué busca ese concilio? Defender que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre. ¿Sí? Porque acá se está peleando que si es hombre, que si es Dios, que si no sé qué. Bueno, ellos tienen que llegar aquí al 325 y decir no, Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, es decir, que es divino, es Dios, ¿sí? En el 325, para eso se hace ese concilio y para otras cosas. Saben que en este concilio se data la Pascua que nosotros celebramos aquí, se tuvieron que poner de acuerdo en ese concilio, en el 325. ¿Ven por qué nosotros celebramos la vigilia pascual? En la luna esa, fue en ese concilio, tuvieron que sentarse, es decir, no vengan para acá que tenemos que ponernos de acuerdo toda la iglesia. ¿Verdad? Existen 2 calendarios, el calendario juliano y el calendario gregoriano. Nosotros tenemos el gregoriano, los de Occidente. Todavía los de Oriente todavía están con el calendario juliano. Por eso es que nosotros estamos alegría y paz, hermano. Acá los otros están Osana, Osana, y ustedes están atrasados, 8 días después. Nosotros en Navidad estamos
celebrando la Epifanía del Señor, ellos están celebrando la Navidad. Por eso, porque Occidente estamos con el calendario actual, que es gregoriano, ellos todavía están con el calendario juliano, ¿sí? Y se sigue actual. A nivel religioso, es los que marcan. Ellos seguirán el civil, ¿no? También, porque tienen que estar actualizados, a la vanguardia también, pero en el aspecto de fe está marcado mucho eso, ¿sí? 325. 381, el de Constantinopla. ¿Qué defienden ahí? La divinidad del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es Dios, la divinidad del Espíritu Santo, que es Dios, que no es un espíritu, un fantasma que anda por allí, no, es Dios. ¿Quiénes, digamos, los que ayudan a llevar esto a cabo? Miren ese nombre que aparece, los padres capadocios. Capadocios. No sé si ustedes han ido por allá por esas zonas a pasear, por allá por Turquía, donde ven esa gente en globos así andando. Capadocia, de esa zona son esa gente. Así que cuando usted va y se trepa en un globo de eso, se acuerda de eso. Los padres capadocios. Cuando está allá en esos globitos, allá andando, paseando en sus vacaciones, ay, mira, de por acá son los padres capadocios. Y usted lo dice. ¿Quiénes eran esa gente? Basilio el Grande, gran defensor del Espíritu Santo. Gregorio de Nacianzo, ¿verdad que lo tocamos también? Y Gregorio de Niza. ¿Sí? Esos tres hombres son los padres capadocios. Ellos influyen mucho en este año, en el 381. Digamos que son la lumbrera de ese concilio. ¿Sí? Los padres capadocios. ¿Ok? Basilio, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Niza. Dígame. ¿A un Carlos que está qué? Allá va, allá va, allá va. Nada de nada. ¿Ves? Basilio el Grande, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Niza. ¿Ok? ¿Qué buscan ellos? La divinidad del Espíritu Santo. 431, concilio de Éfeso, un año después de la muerte de Agustín de Hipona. En ese concilio se defiende algo muy importante. Si ya decimos que Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, tenemos que decir y defender quién es María. María es Madre de Dios. Entonces en el concilio se defiende la maternidad de la Virgen María. Concilio de Éfeso. Un concilio que va en contra de un hereje, después vamos a ver qué es eso de un hereje, llamado Nestorio. Después vamos a ver por qué se pelea contra quién en cada concilio. Pero por lo menos en este, el concilio de Éfeso se pelea contra un tal Nestorio, que es un presbítero, también es un autor eclesiástico. Este apúntese en la listica, Nestorio, apareció otro sacerdote por ahí. Nestorio. Imagínense que se llame, es que estoy buscando como un apellido, Nestorio Añino, por ejemplo. Pero no era Nestorio Añino, era Nestorio Pelao, ¿verdad? Nestorio decía eso, María no puede, Jesús no puede nacer de una madre. ¿Saben que la palabra Teotocos significa la que parió a Dios? Ese es el título de la Virgen. María es la que parió a Dios. Teotocos, tocos es parir. Parir en el sentido literal. Entonces decía, María es madre de Dios. En ese concilio, en el 431. Eso trajo problema otra vez. Todo eso va llevando problemas y problemas. Llegó el último problema, 451. El concilio que define las naturalezas de Jesucristo. Defiende las naturalezas de Jesucristo, la humana y la divina, en una sola persona. Porque decían que
¿verdad? En el 451, Concilio de Calcedonia, importantísimo. Concilio de Calcedonia, 451. ¿Sí? La naturaleza humana y divina de Jesucristo. Se defiende eso. ¿Sí? ¿Quiénes son los grandes defensores? Muchos monjes. Los monjes, las bibliotecas se manejaban en los monasterios. Ahí, esa gente era la informada. Por eso los obispitos, miren, se van a reír de esto, dicen los historiadores cuando veían esos concilios, cada obispo llevaba su séquito. Los monjes, porque eran la gente brillante. Sí, porque Jesucristo no te dice que se daban de palo en el concilio ahí. No, que no sé qué, en el sentido gráfico, no literal, gráfico. Las disputas, los debates, eso tenía que ser algo, eso tenía una gritería muy grande, me imagino. Para eso tenía que estar quien convocaba el concilio, siempre había alguien que convocaba el concilio. Por ejemplo, siempre hay una discusión que quién convocó el primer concilio de la iglesia. Todo el mundo le atribuye eso a Constantino, porque Constantino no quería más división en su reino. Basta ya. Si hemos tratado de buscar la unidad para que ahora se pongan a pelear entre los cristianos, no basta. ¿Se ponen de acuerdo o se acabó esto? ¿Ve? Constantino. Otros le dicen que fue un padre llamado Ocio de Córdoba, pero Ocio no tuvo mucha cosa que ver. O Atanasio, decían otros. Para que se den cuenta que incluso el mundo político interviene en las cosas de la iglesia. ¿Sí? Ese es el... Ajá, dígame. Sí, que en los concilios, en el caso de Roma, por ejemplo, los convocan los papas. Entonces, los papas reciben las inquietudes que antes estos padres o los monjes recibían, el papa lo recibe directamente de las distintas diócesis. Por ejemplo, en el concilio de Calcedonia hay un papa y un padre que va a decir eso sí, eso no. San León Magno, concilio de Calcedonia. Ese problema que había en Oriente, que si Jesús era humano y divino, en Roma estaban claritos, que Jesucristo era Dios y era hombre. Allá no se complicaron la vida, porque abrazaron lo que decía el concilio de Nicea. Nicea dijo eso, va a misa. En Roma estaban claritos, la pelea era del otro lado, porque más allá de intereses teológicos había intereses políticos y monetarios. Los reyes de esas zonas empezaron a intervenir dentro de la iglesia. O el tema de disputa, que si yo me llevo contigo, no te llevo y te persigo, no sé qué. Hay santos que los persiguen. Atanasio 5 veces perseguido. Pero una cosa curiosa, los padres no son tontos. ¿Dónde van? Van llevando su doctrina y van recapitulando discípulos. Atanasio lo mandaron para donde, como 5 lugares. Y allá donde iba metiendo la doctrina de Nicea. Cosa que cuando llegaban los otros en contrario, no. Aquí defendemos a Nicea. No vengan con su cuento chino. Aquí somos de Nicea. Por ejemplo, los padres de España, cuando los arrianos, que decían que Jesús solamente era hombre, que no podía ser Dios, ¿saben qué secta evangélica piensa así todavía? Los testigos de Jehová. Ellos son arrianos. Ellos dicen que Jesús es un profeta, que no sé qué, y bueno, marean a la gente y la gente después está yendo por ahí con una Biblia bajo el brazo porque no saben estas cosas. Arrianos, ¿ve? Ajá. Como la doctrina de Pablo, que fue que el que trató de hacer lo contrario que hizo Pedro, y ellos se agarran de que eso es lo real, pero a la final Pablo también fue un apóstol de Jesús. Entonces, no los entiendo hasta dónde quieren llegar con su ideología, porque por más que diga, ok, Pablo fue apóstol de Jesús, estuvo ahí, sabe que María es la mamá, la que parió, entonces no entiendo su... Ellos son curiosos porque, claro, ellos se basan en
en lo medular. Jesús es hombre, se acabó, no se discute. Entonces, claro, eso ha ido pasando de generación en generación, los arrianos, hasta llegar a esta mentalidad. Claro, si uno se pone a mirar con ojos de lupa, dentro de todas estas sectas hay cosas políticas, monetarias, ¿sí? Necesitamos tener súbditos y si tenemos súbditos tenemos plata y tenemos diezmo. Ajá, muy bien. Si es un concilio ecuménico, métanse, ahora se me olvidó ese apelativo. Aquí va un nombre que se llama era los cristianos conocidos en el orbe, desde Hispania hasta Asia Menor, todos eran convocados. Ajá, del 325 en adelante. Pero se dice que en Jerusalén hubo una especie de concilio, porque estaban reunidos los apóstoles. Sí, eso fue un sínodo, un concilio. Sí, sínodo significa reunión junta, ¿verdad? Caminamos juntos. Bueno, tuvimos esa mentalidad hace unos momentos y seguimos, ¿no? El tema de la sinodalidad, bueno, nace ahí. Pero concilio como tal, ecuménico, el primero es el 325, ¿sí? Ajá, es el que empieza todo. El que dice, Sonia, que digamos que toman los ortodoxos por un lado y los católicos por otro es en el cisma de Oriente de 1054. En el cisma de 1054. Ahí llegó el tema de todo, el tema de que el Espíritu Santo no era Dios, que si la Pascua no se celebra así, que si las imágenes no se adoran, que mejor es la liturgia de acá, que nosotros somos iglesias particulares y no tenemos al Papa solamente como cabeza de la iglesia. Bueno, en ese año se llama Cisma de Oriente, 1054. ¿Sí? ¿Estamos claros con estas fechas? Muy bien. Ajá, dime, Miriam. Que decían que Constantino fue dizque, el primer papa que... Eso, Constantino se le dice eso porque esa, digamos que es parte de un poco de farándula, incluso en los padres de la iglesia. Vamos a utilizar ese término un poco, farándula. Sí, porque Constantino fue un emperador que tuvo mezclado con lo eclesiástico. Si la iglesia en esa época dominaba la unidad, yo tengo que aliarme con ellos, con el poder. Por eso se dice que está esa discusión, ¿no? Pero el Papa era el Papa, eso no se lo quitaba a nadie. Roma era Roma. Pero el aspecto económico, el aspecto político, se unió con el aspecto del pensamiento y la razón sobre Dios, ¿no? Lo que nosotros llamamos teología. ¿Sí? Si tenemos esto claro, ya casi terminamos. Este va a ser el rango de tiempo que vamos a estudiar, digamos que los 2 semestres. Si nos da el tiempo, podemos alargar un poquitín más pero si nosotros nos movemos bien en este rango de tiempo, cubrimos bastante. ¿Sí? Por lo menos el primer semestre va desde este siglo a esto. ¿Sí? Si se da en el plan de estudio, vamos a verlo. Que esto nos va a ayudar a comprender muchas cosas que nosotros celebramos. Por lo menos la Pascua, la vigilia pascual, eso cómo nació, el tema del catecumenado, la catequesis. Eso tiene el rito que hicieron los muchachos de catequesis de adultos. Esto es de esta época. Esto nació aquí. Eso de que nosotros poder profesar un solo Dios, eso es de aquí. La Biblia que ustedes tienen, los encargados de decir, esto es canónico, esto es apócrifo. Vamos a ver esos 2 términos. Canónico es verdadero, del canon. Apócrifo es algo escondido, secreto. Por ejemplo, no solo hubieron los 4 evangelios, hubieron muchísimos evangelios. Vamos a encontrar que hay 1 de Pedro, 2 de Pedro, 3 de Pedro, 4 de Pedro, 5 de Pedro. O sea, los padres tuvieron que buscar la unidad entre los escritos. Los libros que eran del Antiguo Testamento, que los hebreos no aprobaban, los escritos en griego. Por lo menos el profeta Daniel en la Torá
se utiliza, pero hay otras que no, porque tiene mezcla en griego, tiene mezcla en hebreo, tiene mezcla en arameo. Por ejemplo, ellos tienen que tratar de ver qué es de Dios y qué es solamente de los hombres. Eso se llama canon bíblico. ¿Sí? Los 73, 72 libros que tenemos en las Sagradas Escrituras. Ellos ayudan a iluminar, a decir esto es de aquí, esto es de acá. Todo eso se maneja en esta época. ¿Sí? Los sacramentos. No existían solamente los 7 sacramentos. Cada diócesis tenía sus sacramentos. Con decirle que en la diócesis de San Agustín de Hipona habían 37 sacramentos. Pero, ¿qué era sacramento en esa época? Venga en la próxima clase y lo verá. Claro, si usted quiere saber qué era un sacramento, venga a la próxima clase. Entonces, claro, yo tengo que vender mi producto, ¿no? Por favor. Ve, todo eso lo vamos a ver aquí, ¿sí? La liturgia de Jueves Santo, Viernes Santo, ¿eso por qué nació? ¿Ve? ¿Por qué decimos que la primera vocación mariana es la que parió a Dios, Madre de Dios? Esa es la importante. De ahí nacen todas las otras, ¿sí? ¿Por qué en la iconografía vamos a ver a María solita con el niño y no está San José? ¿Por qué? Todo eso lo vamos a ver en esta época. Los cristianos necesitan defender algo. Jesucristo es Dios verdadero. Si le ponemos un padre al lado, decimos, por eso es que Nestorio decía, jamás puede ser Dios porque no sé qué. Pero los padres salen al encuentro y dicen no. Toman las escrituras y toman toda esta tradición para atrás, para defender su posición. ¿Qué nosotros hacemos? Bueno, nosotros para defender nuestra fe tomamos las escrituras, la tradición y el magisterio. Sí, tenemos 3 columnas que no nos van a hacer caer. Ahí se basa nuestra fe. Así que bueno, esta sería la introducción. Ajá, dígame. Ajá. Ajá, muy bien. Pero sí hay apócrifos que sí han ayudado a la tradición de la iglesia. Ejemplo, el protoevangelio de Santiago, la infancia del Señor y la muerte. Todo eso está en ese apócrifo. Son apócrifos que en Oriente sí se aprobaron, pero no como canon de la Biblia, sino como libros que ayudaban a profundizar la espiritualidad. Hay apócrifos que sí, libros secretos o libros escondidos, porque eso significa apócrifo, libros escondidos. Por ejemplo, quienes vieron la película esta de Ángeles y Demonios, vieja como el sol, pero buenísima. Dice que María Magdalena con Jesús, no sé qué, eso es un evangelio apócrifo, ¿sí? El evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, esos son libros escondidos que los padres tuvieron que tener lupa para leer y decir, esto no me coincide ni con este, ni con este, ni con el otro. Imagínense que el libro del Apocalipsis vino a ser aprobado casi por acá abajo, casi en el año 500. Ejemplo de diócesis, la diócesis de Toledo, España. Ahí hasta el año más o menos 625, más o menos, hubo un concilio para aprobar la lectura del libro del Apocalipsis en esa región de la cristiandad. Porque tenía cuestiones algo, sabemos, apocalípticas. Hay una corriente que se llama milenarismo, eso de que cada 1000 años se crean las cosas y vuelve otra creación. Eso olía a cosas que no era cristiana, que era superstición. Los padres eran muy celosos. Por eso las características que ustedes dijeron, guías, sabios, ¿verdad? Tenían que estar atentos a lo que el pueblo de Dios iba a comer en el sentido espiritual. No podían darle cualquier cosa al pueblo. Fíjense que el pueblo tenía miedo de la muerte. Tuvieron que escribir tratados sobre la muerte. Es decir, ¿cómo nosotros podemos ayudar al pueblo de Dios que no le tenga miedo a la inseguridad, a la desesperanza? Están viviendo la invasión de muchos pueblos. Nos están matando a nuestros cristianos, las iglesias nos las están destruyendo. Pues esta gente tiene que responder a todo eso. Están martirizando a la gente. ¿Cómo nosotros alentamos a que esa gente no pierda la fe? Por lo menos Tertuliano tiene un escrito muy bonito sobre los mártires. Bonito, es hermosísimo. Él dice que
la sangre de los mártires es nueva semilla de cristianos. Y es verdad, aquí estamos todos nosotros, todos somos semilla de esa gente que dio la vida por la iglesia y por Jesucristo. Esto y mucho más lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, para recapitular, ¿verdad? Recuerden, cualquier duda, cualquier cosa, ¿verdad? Aquí está más o menos, hacemos un breve repasito del plan, ¿verdad? Vamos a, los que lo traen impreso, si no busquen el teléfono. Ajá. Ve, ya en la próxima clase, después de octava de Pascua, vamos a ver los padres apostólicos. ¿Quiénes eran esa gente? Después los padres apologistas. Vamos a ver la literatura apócrifa cristiana, los comienzos de que se empieza a escribir. Hay que escribir, hay que dejar testimonio. Y viene análisis de obras. Primera tarea. ¿Para cuándo? El 19 de mayo. Tienen bastante tiempo. Más de un mes. Ajá, yo les voy a mandar esas obritas que están ahí, les voy a mandar otras, más cortitas y eso, ¿no? Van a ver que les voy a mandar el libro completo, pero entre paréntesis dice lo que tiene que leer. Libro 1. Cuando dice libro 1 es como decir capítulo. No se asusten, que no son unos tochos así, no. Es que hay padres que dividen sus libros en capítulos, en libros, en tratados, ¿verdad? Es como capítulo 1 de tal libro. Ajá, veo. Yo voy a mandar eso en el grupo, todas las obras, ¿no? Para que las vayan leyendo. Ese va a ser. Después vamos a ver la herejía y defensa de la fe. Detrás de todo esos concilios hubo gente peleona ahí. Vamos a ver a toda esa gente y que las reglas, los símbolos de la fe y la formación del canon bíblico. Ese va a ser otro tema. Lección, vamos a ver dos temas importantes. Donde dice reflexión teológica, vamos a ver la parte del hombre, qué piensan los padres del hombre, su manera de vivir, su manera de actuar y su parte divina. Recuerden que nosotros tenemos tres componentes, la parte humana, la parte espiritual y la parte anímica, es el alma, ¿no? En el ánimo, el alma en la mentalidad de ellos es el que mueve el cuerpo, el que te hace moverte, pero el que te hace pensar es el espíritu. Eso que él dice, ese soplo de Dios es la razón, ¿sí? Porque usted es un perro, un gato, aunque sepamos lo que se conlleva al decir que un perro no siente y eso, ellos sienten porque tienen alma en el sentido anímico, pero no razonan porque ellos actúan por instinto. Usted se piensa dos veces si se tira a la calle o no, y ahora los perros suben hasta el puente elevado, piensa mejor que un hombre. Yo he visto eso. Bueno, vamos a ver eso que compone al hombre, ¿no? Y bueno, y el último, digamos que trabajo final, proyecto, llámelo como usted quiera, es la lectura del librito ese, ¿no? Un librito bastante larguito, pero cuando le escriba les voy a decir, bueno, léanse de tal página a tal página, porque yo tengo que verlo porque es que conlleva mucho. Entonces vamos a ver de qué página a qué página de lo que hemos estudiado. O sea, esto que le estoy explicando lo van a ver más redactado en ese librito, ¿sí? Ahí va a haber cositas que tal vez no toque, pero que ustedes van a ver ahí. Claro, recuerden que esta hora y media dividida en 2 horas, más o menos de 45, más o menos, es lo que nos ayuda, ¿no? Así que bueno, ya saben que la próxima clase, ¿cuándo es? 21 de abril. Imagínense, 21 de abril. ¿Por qué? Porque viene Semana Santa, octava de Pascua. Recuerden que dijimos que era el primero y el tercer martes de mes. Entonces, de mayo en adelante, mayo, junio, julio, sí se toma eso. Primero, tercero, primero, tercero, primero, tercero. Claro, Semana Santa y octava de Pascua se dispareja un poco la cosa, ¿no? Pero había que iniciar el curso. ¿Ok? A usted escogen. Yo les voy a mandar, usted coge la que usted quiera. No importa, no, si son 100 y pico, pregúntense en ustedes ahí en su grupito, oye, ¿qué escogiste tú? Diferente que yo. Pregúntense ahí. ¿Verdad? Ok. Yo les mando todas las obras. Usted nada más tiene que leer. Sí, usted tiene que leer. Sí. No sé, pero bueno. Bien, ustedes la analizan y después, bueno, si usted escriba algo ahí, escriba un análisis de una página, 2 páginas, ¿qué le pareció la obra? Larga, corta, no entendí. Bueno, yo entendí que los cristianos esto, el tal autor decía que el martirio era esto.
sea, usted escriba desde la sencillez. No se ponga tal y que, bueno, porque el Padre Domingo hay que escribir que el Espíritu Santo, no sé qué. No. Escriba desde lo que usted, más o menos lo que usted, ¿sí? Que también es un ejercicio para los más jóvenes saber escribir. Saber escribir, redactar, ¿sí? Recuerden, decía mi profesor, sujeto, verbo, predicado. Ese cuadrito es principal. Lo otro, usted añádalo si quiere. Pero tiene que haber un sujeto, un verbo y un predicado. Si no, estamos mal. Si uno no se entiende lo que se dice. ¿Sí? Eso les ayuda, ¿verdad? A mí me ayudó mucho. Y ustedes ahí, ve, escríbase. Usted es como escribir una carta. El análisis es eso. ¿Qué entendió usted de la obra? ¿Qué entendió? ¿Sí? Por aquí muchos profesores sabrán de eso. Ayúdense entre ustedes mismos. ¿Sí? Pidan ayuda. Me llama la señora Mercedes. Mercedes es una gran catedrática de metodología de estudio, de redacción y todo eso. Gente que... La señora Sonia es profesora de química. Esto tienen que escribir, sí. Sí, ¿verdad? Aquí grandes maestros. La señora Elda también fue maestra. Entonces, saben ustedes, aquí tiene mucha gente buena. Cualquier duda, yo sé que ayudan, ¿verdad? Y que, ¿cómo se redacta? Bueno, usted dice. Ok, Julio también dice por acá. Me pasé 5 minutos, porque era hasta las 9:15. Muy bien, nos ponemos en pie. Damos gracias a Dios por este momento de formación. Vamos a llamarle, es una formación que nos ayuda, ¿verdad?, a profundizar nuestra fe. Damos gracias a Dios por este momento de familia, ¿verdad? También hay gente que se ha grabado porque tengo unas alumnas especiales. No pueden salir de su lugar. Son las monjas de la visitación. Ellas se le está grabando y bueno, ellas después van a ver el videíto y van a tomar sus apuntitos también. Ellas también van a mandar su tarea, me dijeron. Hay gente, frailes que están en otro lado que también me pidieron eso. Bueno, únanse. Así que bueno, le damos gracias a Dios por este momento, por ustedes. Y ponemos todo esto en manos de la Virgen diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en paz. Si quieres saber más, venga a la próxima clase.